Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú. Tras una juventud complicada por las relaciones familiares, con 19 años se casó con su tía política Julia Urquidi y comenzó su carrera de escritor, en la que su vida ha sido argumento para muchas novelas, de la misma forma que ha vivido una vida de novela junto a su segunda esposa, Patricia, la mujer de su vida. Ha conseguido los mayores galardones de la lengua española con el Príncipe de Asturias y el Cervantes, y en 2010 le llegó por fin el mayor reconocimiento internacional con el Nobel de las Letras. Ni la fama ni el éxito han cambiado su espíritu de lucha, y a sus 76 años sigue siendo como un héroe de novela, capaz de enfrentarse a todos por conseguir un sueño de libertad. En su día a día nunca rehúye hablar de sí mismo ni del mundo que le rodea, aunque le acarree grandes enemistades políticas. Como hubiera dicho de él un amigo ya fallecido, ser Vargas Llosa es la forma que tiene Mario de ser persona, por eso su voz es ya la de nuestra memoria. Don Mario Vargas Llosa, buenas noches. Hola Julia, ¿qué tal? Y bienvenido. Muchas gracias, encantado. Estaba viendo esas imágenes y no sé qué me gusta más, si su mirada o su sonrisa, Mario. Pues me gustaría más que te gustaran mis libros primero, ¿eh? Eso por encima de todo. Mire con qué empiezo, con esto ahí en la veo, mano. Ahí veo que estás bien armada, sí. Por cierto, bienvenido a la civilización del espectáculo, que es el nombre de su última obra. Hoy me siento un poco pecadora, Mario, porque fíjese, dice usted que la pantalla, la cultura audiovisual ha sido la responsable de la cultura de masas y, por tanto, de la muerte de la cultura. Y con este pedazo de pantalla, yo no sé, me siento un poco extraña a su lado hoy. No, pero no es la televisión en bloque la que abarata la cultura, ¿no? Hay algunos programas como los que haces tú que, al contrario, enriquecen la cultura. Por cierto, sí. ¿Se acuerda de una vez que estuvimos usted y yo paseando en Londres? Me acuerdo mucho. Hace 17 años. ¡Qué barbaridad! De aquel paseo. Bueno, mire, ¿cómo ha pasado el tiempo? Pues ¿Cómo lleva el paso? Pero no se nos ve tan mal después de todo, ¿eh? No, a usted seguro que se le ve estupendo, Mario. Bueno, tampoco en este libro, que es un libro que, por cierto, estuvo agotado muchos días en nuestro país, ha vendido todas las ediciones, tampoco habla usted muy bien de Internet. Y hemos descubierto, Mario, que en Internet hay miles de entradas con su nombre, miles de fotografías, millones de documentos, así que sí, pero también forma parte usted de las redes. No quisiera generalizar, ¿no? Creo que el Internet, en lo que se refiere a la comunicación, es una revolución importantísima para nuestro tiempo, y una comunicación como la que permite el Internet, pues enriquece la libertad. O sea, ese aspecto me parece más bien positivo. A lo que me refiero es que escribir a través del Internet a mucha gente la exonera de escribir con propiedad, con corrección, y que muchas veces la pantalla pues muestra un empobrecimiento atroz del idioma, de la sintaxis, de la coherencia y hasta de la racionalidad. ¿Sigue usted escribiendo a mano? A mano siempre, sí. A mano la primera versión. La primera a mano. Y luego al Internet, bueno, al ordenador, ¿no es cierto? Sí. Por cierto, ¿quiénes cuentan más mentiras? ¿El periodismo o la ficción o la novela? Bueno, la ficción, cuando cuenta mentiras, no miente. La ficción es una ficción y entonces está en su elemento, falseando la realidad, inventando una realidad. El periodismo aspira a ser una descripción objetiva de la realidad, cuando no es un periodismo de opinión, y muchas veces pues no es una descripción objetiva de la realidad, sino muy subjetiva, ¿no? Bueno, llegó el momento, señor Vargas Llosa, de empezar a dar sentido al nombre de este programa, Entrevista a la Carta. Ahora quiero que se gire un momentito y que vea usted los 12 personajes, 12 personalidades que seguro que va a conocer perfectamente, nuestros espectadores seguro. Ah, pues sí. ¿Eh? Ahí voy todos reconociendo. Va reconociendo, vaya digiriendo. Muchos amigos y muchos conocidos. Amigos, sí, conocidos, hay escritores, claro, cantante, una modelo, periodistas, un humorista, un ministro, una alcaldesa, señora Vargas Llosa. Pues sí. 12, ¿de entrada le sorprende a alguien? Amigos y colegas. ¿Le sorprende a alguien de entrada? No, no me sorprende, ¿no? Nadie, ni nadie le inquieta, por tanto. No me inquieta a nadie, ¿no? Nadie le sorprende. No. Ya, el problema vendrá cuando tenga usted que descartar algunas preguntas. Así me entero que tengo que descartar a uno de cada grupo de 4. Espere, ahora vamos a la primera ronda, es decir,
de 12 vamos a pasar a 4 personalidades. Todos han dejado una pregunta para usted. Muy bien. Y ahí está Rosario Flores, Carlos Herrera, José Mayuste y el ministro Ruiz Gallardón. Muy bien. Tiene que escoger a uno. Así empieza la entrevista a la carta. Pues, ¿a quién elimino? Me da mucha pena, No, pero... todavía no piensen en eliminar. Todavía no. Primero escogemos. Muy bien. ¿La primera persona? Pues que sea Rosario Flores. Que sea Rosario Flores. Claro. Escuchamos la pregunta para Vargas Llosa de Rosario Flores. ¿Qué podemos hacer para que la cultura siga adelante, para que la gente joven se interese por la cultura y, bueno, qué medios que hay ahora nuevos en este medio nos pueden hacer daño, nos pueden perjudicar y cuál sería el que nos beneficiaría para todos? Creo que cada uno en su propio campo puede hacer algo, esforzándose, tratando de contagiar un poco a los demás el entusiasmo que a uno mismo le despierta la cultura. Por ejemplo, quienes hemos gozado enormemente gracias a la lectura, pues tratando de inculcar sobre todo a los jóvenes, a los niños, a las nuevas generaciones, lo fundamental que es leer para enriquecer la propia vida y cómo la lectura puede ser, al mismo tiempo que un entretenimiento formidable, una manera de aprovechar mucho mejor la vida que uno lleva, ¿no? Yo no sé si Rosario Flores se siente parte de la cultura, pero usted, por ejemplo, en el libro La civilización del espectáculo dice que lo de Shakira o lo de Rosario, un concierto no es cultura. Estamos pervirtiendo los conceptos, bueno, ¿no? Digamos, sí. Creo que hay cierto tipo de conciertos que representan sobre todo una forma de entretenimiento perfectamente legítima, pero que no se debe confundir, digamos, ese tipo de entretenimiento con lo que es una gran operación de tipo cultural, como la que puede representar una doctrina filosófica, como la que puede representar, por ejemplo, una gran creación de tipo artístico, de tipo literario, que tiene una influencia perdurable, que no es, digamos, un objeto de consumo inmediato, que no es un objeto perecedero. Creo que esa es la gran diferencia entre lo que es puramente espectáculo y lo que es realmente cultura. O sea, una cosa es la aristocracia de los intelectuales y otra cosa es la cultura de masas, ¿no? Creo que en mi libro no aparece una sola vez la palabra aristocracia. ¿Le molesta? ¿Le molesta, Mario? No, porque aristocracia parece pero usted que uno discriminara por razones más bien bastardas, de familia, de fortuna. No, en mi libro no hay nada de eso. Lo que sí hay en mi libro es una defensa de ciertas élites de tipo cultural. Élites, es decir, grupos, promociones que han accedido a un tipo de conocimiento que puede ser extraordinariamente útil para los demás, pero que no puede estar al alcance de todo el mundo por vocación, por dedicación y a veces por talento, ¿no? Volvemos a la pantalla, señor Vargas Llosa. Hemos respondido a Rosario, volvemos a nuestros 4 de la primera ronda. Periodista, humorista, ministro, político. El señor ministro. El señor ministro, escuchemos a Alberto Ruiz Gallardón. Mario, muchos de nuestros grandes escritores y nuestros intelectuales han protestado su condición de español. Cernuda desde el exilio decía que él era un español sin ganas y Cánovas dijo aquello de que era español como quien no puede ser otra cosa. Tú, sin embargo, eres español porque elegiste ser español. ¿Por qué? Y déjame que te pregunte también, ¿cómo conjugas tu yo español con tu yo peruano? Yo español, yo peruano. ¿Usted es español? Voy a responder la última parte. Desde el 93 es creo usted español. Que se conjugan perfectamente. Para mí, y lo dije en el discurso agradeciendo el Nobel, no hay incompatibilidad ninguna entre ser peruano y español. Para mí ser peruano es una manera de ser español, por razones históricas, por razones culturales. Ahora, por una razón muy práctica, me vi yo estimulado a pedir la nacionalidad española, y fue que me querían quitar la nacionalidad peruana, la dictadura de Fujimori, cuando yo ataqué mucho el golpe de Estado que él dio. Bueno, es que en aquella dictadura a usted los militares le nombraron traidor a la patria, sí, directamente. Y además de eso hubo una propuesta parlamentaria del gobierno para que se me quitara la nacionalidad. Entonces pedía a España que me diera la doble nacionalidad, y estoy muy reconocido al gobierno de Felipe González, que me la dio a mí y a mi familia y me libró de convertirme en un paria, una situación que no es pues
muy conveniente, sobre todo en estos tiempos que hay tanto prejuicio contra el inmigrante en Europa, ¿no? Así que yo estoy muy agradecido y me siento español y peruano y no veo ninguna incompatibilidad entre ambas cosas. Me parecen como el anverso y el reverso de una misma moneda, ¿no? Yo recuerdo ver a Mario Vargas Llosa, puede que también ustedes se acuerden, al frente de una manifestación en su país, Perú, cuando nada menos que en Perú querían nacionalizar la banca. Así es. De eso era en el 90 y poco. No, fue en los años 70, ¿70? a fines de los 70, el año 77 exactamente. Sí. Y ahora, Mario... Fue una medida insensata que hubiera hundido al Perú económicamente y además le hubiera dado al gobierno la posibilidad de eternizarse en el poder, con el control de toda la economía. ¿Ha encontrado España, Mario? Usted que va y viene, que es una ave migratoria. En este momento, pues viviendo, digamos, una situación sumamente difícil, teniendo que hacer unos... ¿Se nos nota? Sí, ¿Se nos nota cuando llega alguien como usted que va y viene de norte a sur? Yo vengo ahora después de 4 meses de estar lejos de España y noto el crecimiento del desempleo, la inseguridad, los enormes sacrificios que tiene que hacer hoy día España para corregir lo que estuvo muy mal hecho por los excesos que se cometieron, ¿no? Y entonces ahora pues no hay más remedio que pagar, es un tiempo de vacas flacas, pero yo tengo esperanzas y estoy seguro que las bases de la economía española son lo suficientemente sólidas como para salir adelante luego de un periodo de mucho sacrificio, ¿no? Muy interesante, ese filón del que seguiríamos tirando, pero volvemos a la pantalla. Muy bien. Nos quedaban 2, Mario. Muy bien. Quedaban 2 por responder y ese es el momento delicado en que pues o escogerá a mi compañero Carlos Herrera o escogerá a José Mayuste, el periodista o el humorista. ¿Con qué se queda, Mario? Pues creo que me quedo con Carlos Herrera, que está tan calladito allí observándonos. Pero con algo en la ceja, fíjese. Escuchamos por tanto a Carlos Herrera. A ver. Don Mario, me consta que a usted le une con Su Majestad el Rey una relación de afecto mutuo, sincero desde hace muchos años. Yo por eso quiero aprovechar, ¿qué le parece toda la que se ha montado el que la figura del jefe del Estado haya estado en el disparadero, nunca mejor dicho, a cuenta de un viaje a un país africano, con caza o sin caza incluida, en un momento determinado? El rey ha pedido perdón y va a resultar que va a ser el único español que ha pedido perdón por algo. ¿Cree usted que eso analiza en algo la figura del jefe del Estado o le da una dimensión más humana? ¿Cree que pedir perdón es un acierto o no es un acierto? ¿Puede ser un error pedir perdón alguna vez? No, yo creo que en este caso ha sido un acierto. Había un malestar con lo que había ocurrido y creo que para muchísimos españoles ha sido un alivio escuchar al rey actuando con esa modestia, con esa sinceridad, en nombre de una institución que yo creo que es muy valiosa, muy importante para España, que ha prestado grandes servicios en la transición, que ha sido realmente un factor fundamental de estabilidad en todos estos años. Y por eso, pues, lamento mucho lo que ha ocurrido, como creo que lamentan muchísimo esto los españoles, y creo que todos, o por lo menos la gran mayoría, deseamos que de una vez por todas este episodio quede atrás y la monarquía cumpla con sus deberes y con esa función todavía estabilizadora, garantía de la institucionalidad y de la unidad en España, ¿no?, que ha cumplido hasta ahora. ¿A usted también le decepcionó el rey, señor Vargas Llosa, cuando supo el porqué? Pues a mí me apenó lo ocurrido. ¿Pero fue un error? Pues yo creo que fue un error, como lo ha reconocido él mismo, y al mismo tiempo creo que hay que poner en una balanza siempre, ¿no?, todo lo positivo que ha aportado en todos estos años junto a lo negativo, y creo que uno sería muy injusto si no reconociera que lo positivo ha sido enormemente más valioso, más importante, más duradero que ese pequeño error, ¿no? ¿Usted, además de cazar historias para sus novelas, ha cazado algo más alguna vez? Yo nunca he cazado. ¿Nunca ha disparado un tiro? No, sí he disparado. Yo estuve en un colegio militar y ya teníamos maniobras en las que disparábamos, pero confesaré que tenía muy mala puntería y que no me divertía nada pegar tiros. ¿No le gustaba? No, francamente no. Bueno, por tanto, Mario Vargas Llosa es un liberal de libro, pero usted es monárquico.
Pues sí, yo creo que en España soy monárquico. No tendría sentido ser monárquico en el Perú, pero en España sí, porque la monarquía no solamente tiene una larga historia, sino que creo que tiene una funcionalidad. Es una de las pocas, y yo diría casi la única institución que realmente aglutina hoy día a toda España. España sufre una experiencia disgregadora desde hace algún tiempo, y creo que la monarquía es justamente una de las instituciones que contrapesa eso, sosteniendo esa unidad que viene pues desde el fondo de los siglos, que tiene que ver con una cultura, con una historia que de alguna manera está simbolizada en la monarquía. Por eso creo que en España conviene ser monárquico. En España sí. En España sí. Hombre, pues en el Perú no tendría mucho sentido, ¿no es verdad? No. Le entiendo, La Mario. monarquía desapareció hace ya muchos siglos. Hemos visto hace un instante con el príncipe de Asturias, con el príncipe Felipe, además en diferentes momentos de la juventud, casi la adolescencia del príncipe de Asturias. ¿Sabe que hay voces que están pidiendo de alguna manera la abdicación del rey? ¿A usted qué le parecería que el rey cediera su lugar ya a su hijo, el príncipe Felipe? Pues yo creo que es una decisión que tiene que tomar el monarca. Creo que hasta ahora el monarca ha estado funcionando de una manera impecable, salvo pequeños errores olvidables, y que esa decisión de esa trascendencia es algo que tiene que tomarla el monarca, que no debería haber ninguna presión porque es innecesaria. Creo que en estos momentos sería añadir una complicación y una problemática más a un país que tiene ya bastantes problemas y complicaciones en estos momentos, ¿no? Bueno, les recuerdo que en este programa no solamente preguntan estos 12 personajes tan conocidos que estamos viendo en la pantalla, tan espectacular, también ustedes pueden hacerlo desde casa. Solo tienen que descargarse de forma gratuita la aplicación Entrevista a la Carta que van a encontrar en la tienda de aplicaciones de su teléfono y seguir allí las instrucciones. O también, si lo prefieren y les es más cómodo, pueden hacernos llegar sus preguntas a través de la web radiotelevisiónespañola.es. Tenemos una pregunta para usted de un espectador de Televisión Española, Mario. ¿Quiere verla? Sí, a ver. Vamos a ver qué preguntan desde casa aquellos que nos ven. Don Mario Vargas Llosa, en España estamos viviendo una situación muy difícil. Hay más de 5 millones de parados y muchos jóvenes tienen que irse fuera para poder trabajar. ¿Cómo ve el futuro de esa juventud española? El futuro de la juventud española. Bueno, en lo inmediato, enormemente difícil, pero a mediano plazo yo estoy seguro que España va a salir adelante, que estos sacrificios no van a ser inútiles, no van a ser gratuitos. España, como muchos países europeos, vivió por encima de sus medios durante muchísimo tiempo, pues y ahora está pagando esos años de imprudencia, y desgraciadamente son los jóvenes los que están sufriendo más que nadie. ¿Pero de quién fue la imprudencia, Mario? Yo creo que la imprudencia ha sido fundamentalmente del gobierno socialista último. Creo que el gobierno socialista de Felipe González fue muy responsable, pero que el último gobierno socialista desde el punto de vista económico fue muy responsable, sobre todo negándose a reconocer que había una crisis y demorando cerca de año y medio las reformas indispensables, las correcciones, y que esa demora ha sido fatal y ha agravado innecesariamente una crisis que desde luego venía en gran parte desde afuera. Eso se está pagando hoy en día y creo que desgraciadamente no hay alternativa, que hay que pasar por este periodo para que venga la ansiada recuperación, ¿no? En todo caso, yo le he escuchado muchas veces, Mario, decir que no se puede tener miedo a moverse por el mundo. Usted que ha vivido en decenas de ciudades, que ha montado y desmontado casas, supongo que sacará dramatismo a esa idea de los jóvenes que ahora se vive aquí como una maldición, de que tengan que marchar fuera para encontrar un trabajo que aquí se les resiste, ¿no? Pues no es malo que los jóvenes viajen. Por eso, es malo que tengan que hacerlo por razones de supervivencia, pero no es malo que conozcan mundo, que se incorporen a otras culturas, que acumulen experiencias distintas a aquellas que son las propias, las de la propia sociedad. Eso a largo plazo será bueno para ellos y será bueno para España también. Muy bien, hemos respondido a este espectador.
volvemos a nuestros 12 personajes, Mario. Muy bien. Recuperamos de nuevo la imagen de los 12, 4 ya han formado parte de la primera ronda. Ahí les vemos a todos de nuevo. Y ahora, en una segunda ronda, nos quedamos con otros 4 personajes que han dejado una pregunta para usted. Muy bien. Y recuerde, empiece a valorar cuál de esos 4 va a quedar fuera. Sánchez Dragó, Lucía Echevarría, Emilio Butragueño y Rosa Díez. Pues, ¿qué tengo que eliminar o tengo que elegir? Elegir. Pues a Rosa Díez primero, a ver. Empezamos con su amiga, Sí. puede decirle su amiga. Mi amiga, Su y amiga, además a la que he votado yo en las últimas elecciones, o sea que estoy líder encantado de de tenerla aquí. UPyD, Rosa Díez. Escuchemos a Rosa Díez. Muy bien. Hola Mario, Hola, Rosa. la última vez que hablamos comentamos lo de siempre, ciudadanía, política, democracia, implicación de los ciudadanos. ¿Tú no crees que la regeneración de la política y de la democracia pasa porque los ciudadanos recuperen el control sobre la política y que para eso hay que comprometerse y que para eso hay que participar y que solo si participamos podemos tomarle de la solapa a los políticos y obligarles a comportarse? Sin ninguna duda, Rosa, creo que uno tiene que comprometerse y tiene que participar en política si quiere que la política no sea un monopolio de una pequeña clase política disociada, separada del conjunto de la sociedad. Pero hay un enorme desapego, señor Vargas Llosa. Mal hecho. Si la política ha andado mal porque la gente no se comprometió. Si los mejores no hacían política, pues entonces la política quedaba a manos de gente que no representaba lo mejor de lo mejor. Por eso es absolutamente indispensable que todos participen en política, que si queremos adecentar la política, llevemos a la gente decente a hacer política, que nadie dé la espalda a la política porque eso es una irresponsabilidad y es una actitud que al final facilita el desmoronamiento, el empobrecimiento de la democracia. Aquí le vemos haciendo campaña electoral. Pues sí. Se nota. Bueno, yo he hecho Montado política. a caballo, claro, en plena campaña electoral, pues Sí. iría a los mercados y, por supuesto, visitó todos los rincones del Perú, ¿no? Y ahí está usted vestido. Esto es en Cajamarca, en el norte, en la Sierra Norte del Perú, sí. Usted, recuerdo que me dijo una vez que había sido un perfecto inepto como Candidato. político, como candidato. Sí. Como candidato, ¿no? Sí, sí, bueno, la prueba es que perdí las elecciones. Bueno, a lo mejor los ineptos fueron los electores. Por cierto, ¿eso puede pasar? ¿Se equivoca a veces votando la gente, Mario? Se equivoca muchísimas veces. Oiga, pero Julia, Hitler subió al poder a través de unas elecciones limpias, ¿ah? Mussolini subió al poder también a través de elecciones limpias. Pero hablemos de demócratas. Mira, muchas veces se equivocan los pueblos. Y lo importante es que puedan rectificar sus errores y eso es lo que permite la democracia. Las dictaduras no permiten eso. Yo creo que los venezolanos se equivocaron con Chávez, se equivocaron los cubanos con Fidel Castro y ahí siguen ellos, ¿no es verdad? En democracia eso se puede corregir y esa es la superioridad enorme de la democracia sobre cualquier tipo de dictadura o gobierno, digamos, autoritario, ¿no? Pero ese desapego lo que produce a veces es que emerjan, lo estamos viendo en Europa, por ejemplo, movimientos populistas de extrema derecha. ¿Cómo analiza eso, señor Vargas Llosa? Pues cuando hay crisis muchas veces se recurre a esa cultura de los incultos, que es el nacionalismo, es el refugio en la tribu, eso lo explica Popper maravillosamente bien, gran pensador liberal que yo admiro mucho. Cuando hay inseguridad ante los cambios, ante la situación, digamos, inesperada, uno tiende a volver a la tribu, a esa pequeña seguridad que le da el pequeño mundo suyo propio. Y eso es el nacionalismo. Y el nacionalismo es hoy día el enemigo peor que tiene Europa, que hay que repetirlo, es el único gran proyecto democrático internacional vigente. Ha desaparecido el comunismo, ha desaparecido el fascismo, han desaparecido todas esas grandes utopías sociales que eran autoritarias. En cambio, la creación de Europa es una utopía democrática y bastante realista, realizable. No hay que volver la espalda a Europa. Europa es una idea magnífica que ha cometido errores en su construcción, pero esos errores se pueden corregir y yo creo que es indispensable salvar a Europa, entre otras cosas porque sería muy malo que el mundo quedara en manos solo de un solo bloque poderoso, y Europa quedara convertida en un país del tercer mundo, ¿no? Me quedé con lo de que los nacionalismos son incultura, es el triunfo de la incultura. ¿Y el triunfo del pueblo sería algo parecido a lo que ha ocurrido en Islandia, señor Vargas Llosa?
en Islandia es cierto que han absuelto a su primer ministro, pero le juzgaron. Pero los han por llevado ser ante los responsable, tribunales, eso a los es, irresponsables. por ser responsable de la crisis. Bueno, porque hundieron a Islandia, que era un país modelo en cierta forma, en una crisis económica por irresponsabilidad, por demagogia, y yo creo que ha sido un acto muy democrático llevar ante los tribunales a quienes fueron responsables. Han sido, digamos, absueltos, bueno, pero por lo menos se hizo el intento de hacerlos responsables, ¿no? ¿Hay riesgo de rebelión social, señor Vargas Llosa? Hay riesgo de gran agitación y desorden social, sin ninguna duda. Creo que sí, cómo no, una crisis económica de esta magnitud, pero tenemos el privilegio de tener unas instituciones democráticas a través de las cuales se puede canalizar pacíficamente todas las protestas y a través de las cuales se pueden rectificar los errores que se cometan. Creo que eso es muy importante que lo tengan en cuenta los partidos de oposición, sobre todo, que a veces creen que una coyuntura difícil es una oportunidad para recuperar el poder, sin darse cuenta que a veces con esa exaltación y esa agitación pueden destruir lo más precioso que tenemos, ¿no? Que es un sistema democrático. Volvemos porque estamos en una entrevista a la carta, volvemos a nuestra pantalla, recuperamos de la segunda ronda los 4 rostros, queda respondida la pregunta de Rosa Díez, a la que usted ha dicho que votó, sí, como ya era sabido. Bueno, está Butragueño, Lucía Echevarría. Mira qué cara de pícaro pone Fernando Sánchez Dragó. ¿Qué querrá preguntarle Sánchez Dragó o Lucía Echevarría, un poco más seria, o Emilio? Bueno, pues a ver, Lucía Echevarría, a ver qué pregunta Lucía Echevarría. Lucía Echevarría, sí, venga, escuchamos a Lucía Echevarría. A ver. Yo he escuchado millones de veces, en millones de versiones diferentes, una historia según la cual Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez habían tenido una pelea en público a puñetazos. Yo no sé si esto es una leyenda urbana y por eso lo pregunto. ¿Hasta qué punto esta historia es real? Y si fuera real, ¿por qué fue? Vamos a dejar esa pregunta sin responderla. ¡Anda! Es un acuerdo que tenemos García Márquez y yo de dejar a nuestros biógrafos, si los merecemos, algo que investiguen, que descubran y finalmente saquen a luz. Ni él ni yo hemos hablado nunca de este asunto y desde luego yo no voy a romper ese pacto de silencio respecto a ese episodio. Sin embargo, el pacto de silencio nos indica que ustedes dos de alguna forma han rehecho las relaciones lo suficiente para hablar y convenir que en el futuro no van a contar nada de lo que pasó, ¿no? No voy a responder esa pregunta, Julia, perdóname, pero no. Tampoco a esta. Tampoco a esta, no. No, porque es una pregunta que deriva de la otra. Por cierto, ¿y por qué se le pasó a usted el comunismo, digamos, y no a Gabriel García Márquez? Pues esa pregunta hay que hacérsela a él, no puedo contestar yo por él, sería una impertinencia de mi parte, ¿no? Ese enfrentamiento, esa relación de Vargas Llosa y García Márquez, ¿de qué forma ha alimentado o ha perjudicado a la gran literatura latinoamericana, Mario? No creo que la haya perjudicado en absoluto, creo que ambos hemos seguido desarrollando nuestro trabajo de escritores sin que, digamos, aquello que pudo haber ocurrido interfiriese para nada en ese trabajo, ¿no? Ese trabajo es trabajo literario es un trabajo muy solitario, muy personal y que se alimenta de experiencias muy recónditas. Claro que uno vuelca todo lo que tiene adentro cuando escribe, ¿no? Cuando inventa, cuando fantasea. Y la valoración exacta de qué experiencias fueron las determinantes no la puede hacer uno mismo. Y yo diría que ni siquiera la pueden hacer los contemporáneos. Se necesita la perspectiva del tiempo para hacer ese género de valoraciones, ¿no? O sea, ¿usted es de los que guarda cosas para que sus biógrafos, cuando usted no esté, decidan si lo quieren publicar o no? No, digamos... Hombre, si algún día yo escribiera mis memorias... Escribí unas memorias, pero que tienen que ver con una experiencia muy concreta. El pez pero en el agua. El pez en el agua. Pero si escribiera mis memorias... Seguramente no podría contarlo todo habiendo todavía personas vivas que pueden, digamos, tomarlo mal. Entonces, algunas cosas seguramente las dejaría para que se publiquen mucho después. Pero bueno, por ahora no tengo planeado escribir esas memorias, así que el tema no se plantea.
Bueno, pues nos hemos encontrado con una pregunta cuya respuesta abiertamente nos ha dicho Mario Vargas Llosa que no va a responder. Ni esta vez, ni 100 más que se le preguntaran, porque es un pacto de caballeros, digo yo. Me lo han preguntado no 100, sino 1000 veces ya y siempre he respondido de la misma manera. 1000 veces ha dicho que no, o sea, ni leyendo, o sea, vale ya de preguntar lo de Gabriel García Márquez. Volvemos a la pantalla, nos reencontramos con los 4 de nuevo, estamos en la segunda ronda. Quedan Lucía dos. ya ha preguntado también. Quedan 2. Ay, ahora. Pues tengo que elegir uno. Tiene usted que escoger entre su amigo Sánchez Dragó, Fernando, y supongo que su admirado Emilio Butragueño. Mi admirado Emilio Butragueño, pero voy a escoger a mi amigo, que es además mi colega, escritor, Fernando Sánchez Dragó. Mira qué cara de pícaro. Escuchamos... Sí. Esa pregunta la recibo con temor. Sí, ahí va Fernando Sánchez Dragó. Plaza de Toros de las Ventas. Hemingway estuvo muchas veces aquí y dijo que prefería cortar una oreja a recibir el Premio Nobel de Literatura. Tú, Mario, también has estado muchas veces aquí y también has recibido el Premio Nobel de Literatura. No has cortado una oreja. ¿Qué te parece la frase de Hemingway? ¿Da más gloria una oreja en las ventas que el Premio Nobel de Literatura? Y ya puestos, otra pregunta. En tu último libro denuncias la frivolidad y el mercantilismo de la civilización del espectáculo. ¿Los toros son algo más que un espectáculo? Bueno, es una pregunta doble, la de Sánchez Dragó. Doble. Sí. Yo creo que no se debe mezclar el agua con el aceite, porque no se pueden mezclar, simplemente se rechazan una a otra, ¿no? Una cosa es la literatura y otra cosa son los toros, aunque yo creo que los toros, como la literatura, forman parte de la cultura, en su más alta expresión. Soy un gran aficionado a los toros y no creo que sea un mero espectáculo, un mero pasatiempo, no. Creo que los toros expresan algo más profundo y que, como el teatro, por ejemplo, como la danza, el toreo es un espectáculo que arranca de una experiencia muy profunda de una sociedad y de una tradición. Dicho sea de paso, la única vez en mi vida que yo vi a Hemingway fue el año 58. Yo era un estudiante recién llegado a Madrid, muy aficionado a los toros, porque en Lima hay una afición muy arraigada, en el Perú, ¿no? Fui a los toros, estaba ahí muy arriba en la Plaza Monumental, y de repente vi entrar a Hemingway, porque hubo un gran alboroto en las tribunas, en los tendidos, de brazo de Ava Gardner. Hombre, por favor. Es la única vez que yo vi a Ava Gardner y a Hemingway muy impresionado ahí en la Plaza de las Ventas. Pero seguro que ese snob por parte de Hemingway decir que hubiera preferido 2 orejas al Premio Nobel de Literatura. Y además probablemente es una sea falso. Creo que es una butad que no pensaba realmente. Está claro. Por cierto, a mí me hubiera encantado, si fuera torero, recibir una oreja en las ventas, desde luego. ¿Cuál es su torero favorito, por cierto, Mi torero favorito fue Ordóñez. Ordóñez fue un ídolo. Pero fue. Fue porque Ordóñez pues ya no está vivo, ¿no es cierto? Por eso. Si tuviera que elegir un torero contemporáneo, hombre, hay tan buenos toreros, ¿ah? Qué difícil, ¿ah? Me lo pones muy difícil. De los últimos que he visto, extraordinario, el joven Manzanares, ¿ah? Realmente. El joven Manzanares. Sí, el joven, ¿no? Es maravilloso torero. Oiga, y cuando se entera que en Cataluña el Parlamento de Cataluña ha prohibido los toros porque por escrupulosa e impecable mayoría han decidido que así sea, como antes ocurrió en Canarias, ¿qué Bueno, piensa? me apenó mucho, firmé muchos manifiestos, muchas protestas, no solo porque creo que es lamentable, sino que creo que es un empobrecimiento para Barcelona, donde, dicho sea de paso, yo he visto muy buena afición, magníficas corridas, y donde hay una traducción taurina muy arraigada. Pero escogió el Parlamento democráticamente. Bueno, pues muy bien, y entonces se aplica y hay que acatarlo, pero digamos, al mismo tiempo creo que hay que criticarlo, porque creo que fue una decisión eminentemente política, y que no tuvo que ver tanto con el amor a los animales, sino creo que fue una manera de mostrar un distanciamiento con aquello que los nacionalistas catalanes quieren negar, que es el que Cataluña forma parte pues, de esa cosa que llamamos España, ¿no es cierto? Creo que esa es una medida que tuvo inspirada por el nacionalismo muchísimo más que por el amor a los toros. Pero los que arrancaron con las firmas no fueron nacionalistas, fue un argentino, señor Vargas Llosa. Residente en Barcelona. Un nacionalista argentino también hay ahí, ¿ah? Ya. Y bueno, yo diría que la tragedia de Argentina es el nacionalismo, pero bueno. También, bien.
me va abriendo caminitos que iremos siguiendo, pero no podemos. Déjame decirte una cosa. Sí. Quienes dicen que atacan los toros por amor a los toros, en realidad están viviendo una contradicción feroz, porque el toro bravo existe porque existen los toros. Si los toros no existieran, desaparecerían los toros bravos. Yo creo que si le preguntáramos al toro bravo si prefiere existir para morir en un coso taurino o no existir, probablemente elegiría existir y existir muriendo en el coso taurino, que es la naturaleza del toro bravo. La naturaleza del toro bravo es la pelea, la lidia. Está claro que le gusta la fiesta de los toros. Me gusta mucho, pero creo que además los toros expresan algo más que una mera afición. Por cierto, déjame que le cuente que su amigo Sánchez Dragó va a ser padre. Pues he leído, sí. ¿Lo sabía? Bravo. Va a ser padre. Felicitaciones. Eso quiere decir que no le está afectando. ¿Cómo se llamaba? ¿La petite morte? Por cierto, para quien no sepa... No, la petite mort en el caso de Fernando parece estar en plena vigencia, en buena hora. La petite mort, sí. Lo dicen los franceses. Sí. Y se refiere a cuando ustedes... Bueno, la petite mort es el éxtasis sexual, ¿no es cierto? Es vivir el éxtasis sexual, es la petite mort. Es cuando uno llega a una eclosión que se parece de alguna manera a la inanidad, ¿no? Pues vaya lío que llevo, vaya empanada mental, señor Vargas Llosa, porque yo había entendido justo lo contrario, que era cuando ya por tema relacionado con la edad... No, la petite mort es el éxtasis, ¿no? He perdido una estupenda ocasión de estar callada. Es el éxtasis sexual, sí. Bien, seguimos, volvemos a los espectadores, porque hay alguno de ellos que quiere plantearle una pregunta, y en esta ocasión es una joven oriunda del Perú, Mario. A ver. Una peruana que vive en nuestro país, vive aquí en España. Vamos a ver qué le quiere preguntar esa joven. Señor Vargas Llosa, usted siempre ha sido una persona conservadora. Sin embargo, ha defendido a los gays. Quisiera saber qué opina sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, ¿qué opina? Pues acabo de publicar un artículo hace muy poco tiempo defendiendo el matrimonio homosexual. Yo creo que la sexualidad es algo que debe ser respetado en las personas, que nadie tiene derecho a inmiscuirse en las opciones, en las elecciones sexuales de las personas, y que mientras se respete al prójimo y se actúe dentro de esa, digamos, reciprocidad, todas las relaciones sexuales de cualquier índole son igualmente respetables. ¿Y por qué hay un sector de la sociedad que no lo acepta? Algunos incluso hablan de enfermedad. Por prejuicios. En el 2012 hablan de enfermedad todavía. Por prejuicios, por ignorancia, por razones religiosas muchas veces, porque las religiones han sido enormemente represoras en el dominio sexual, han hecho creer que existía una normalidad y una anormalidad en las opciones sexuales y que por lo tanto la homosexualidad representaba una forma de anormalidad. Digamos, esa aberración ha llenado de sangre, de injusticia, de persecución a lo largo de la historia, prácticamente a todas las sociedades, sin excepción. Una de las grandes conquistas de la modernidad y de la libertad es que hoy en día en los países más, digamos, cultos se va reconociendo que un homosexual y un heterosexual son personas absolutamente idénticas y que ambas opciones son tan normales y tan respetables que por lo tanto deberían recibir la misma consideración y el mismo respeto de la sociedad. En España se ha conseguido en gran parte, por lo menos desde el punto de vista legal, y ese es un ejemplo que debería ser imitado, sobre todo en América Latina, donde todavía los prejuicios contra los homosexuales son feroces, ¿no? Bueno, aquí tenemos a alguno de vez en cuando, algún obispo, pero bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir, de Alcalá en concreto, luego se lo cuento. Vamos a seguir con la cuarta ronda. La cuarta ronda, nuestros 12, recordemos, refresquemos la memoria, los 12 personajes que quieren preguntar a Mario Vargas Llosa. Hemos visto a los primeros 8, pero nos faltan, bueno, nos falta una alcaldesa, la alcaldesa de Madrid, nos falta una modelo, nos falta un actor. ¿Conoce a ese joven? Ricardo Gómez, un actor. Bueno, ahí les tenemos.
Pues la alcaldesa Ana. Bueno, mire Juan Cruz, su amigo. Bonito, sí, claro. Con qué mirada fija. Ricardo Gómez es un joven actor español. ¿Ha oído hablar de la serie Cuéntame, de Televisión Española? No. Bien, es un excelente actor que interpreta a un personaje de la transición española. Ajá. Y Antonia Delate. Antonia, bien. Sí, muy bien. La alcaldesa. Pues la alcaldesa, Lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. Escuchemos a la señora Ana Botella. Muy bien. Mario, te he oído decir muchas veces que el esfuerzo ha sido fundamental en tu vida para llegar a donde has llegado. ¿Qué le dirías a esos chicos que sueñan ser escritores tan estupendos como tú, que se esfuercen? Pues sí, yo les diría, si tienen vocación, hay que asumirla, porque es una vocación maravillosa. Creo que ser escritor es algo extraordinario, no cambiaría yo mi vocación por ninguna otra. Y al mismo tiempo, digamos, no hay que ser ingenuo, nada es fácil, y ser escritor y salir adelante y poder organizar su vida para escribir es muy difícil, exige muchísimo esfuerzo, muchísima disciplina, muchísimo trabajo, pero la gran recompensa para un escritor, como creo que para cualquier trabajo creativo, es el ejercicio mismo de ese trabajo. El poder escribir, el poder materializar poco a poco eso que al principio es una nebulosa, y a través de las palabras darle una vivencia, una materialidad, una realidad. Esa es una satisfacción que es el mejor premio que un escritor puede recibir. A mí me impresionó leer una vez que decía usted que era como una tenia, como una solitaria que se mete ahí en el intestino. Y que empieza a alimentarse de todo lo que uno hace. Bueno, es una sensación una imagen que yo... terrible, ¿eh? Sí, pero al mismo tiempo es la realidad, es la sensación que yo tengo cuando llevo algún tiempo trabajando en una historia. La sensación es que yo vivo enteramente para apoderarme de todo lo que me rodea, de todo lo que me pasa, de todo lo que oigo, veo, hago, que todo eso es el alimento con el que va surgiendo la historia. Y creo que seguramente lo mismo podría decir un pintor o un compositor. Estaba pensando, Mario, en su mujer, en Patricia Llosa. ¿Qué hubiera sido de usted sin ella? Porque bueno, claro, yo creo que no hubiera podido hacer muchísimas de las cosas que he hecho. La verdad que yo no tengo palabras para agradecerle a Patricia la manera como a mí me ha ayudado, cómo ha volcado su vida enteramente para que yo pudiera hacer lo que quería hacer. 50 mudanzas llevan, ¿no? ¿O 55? 40 y tantas. 40 y tantas. 40 y tantas. Cuando ya. él dice que llevan 40 y tantas mudanzas, las lleva Patricia Llosa. Así entendámonos. es. Usted debe coger la bolsita última. Ella hace todo. Ella hace todo. Ella administra la casa. Yo no me preocupo absolutamente. Nunca he pagado un recibo. Nunca me he enterado siquiera de los gastos que tenemos. Todo, íntegramente todo lo hace Patricia. Yo leo y escribo. Eso le puede parecer a mucha gente quizá monstruoso, pero la verdad que yo no lo he decidido así. La vida se me ha ido organizando por esa generosidad extraordinaria de mi mujer, de facilitarme las cosas de una manera que al final yo he podido dedicar mi tiempo. Es un privilegio que no tiene nombre, a escribir y a leer. Realmente... Por eso digo que la verdad que yo sin mi mujer no podría vivir, ¿no? Estoy completamente segura, Mario, y está bien que no lo haya dicho. Nada. No, yo estoy segura de que no ha Incluso exagerado. me he quedado todavía corto respecto a todo lo que hace Patricia para hacerme la vida vivible. Y eso, atención, que Patricia, cuando la conoció, porque como es su prima hermana, pues la conoció cuando era una niñita. Cuando era muy chiquitita, que era un ser inaguantable, Una consentida, ¿verdad? Terrible, sí. ¿Le tiraba usted vasos de agua por encima? Me despertó, porque yo viví un año en la casa de sus padres y me acuerdo que ella me despertaba para que yo fuera al colegio y me despertaba literalmente lanzándome un vaso de agua. Criatura, ella 4 o 5 años y usted pues 10 o 12 o 14. 14, yo soy 10 años mayor que ella. Oiga, esto sí que tiene un componente más... ¿Usted recuerda, Mario, el día que empezó a mirar distinto a Patricia? Bueno, yo dejé de verla a Patricia muchos años, porque yo me fui a vivir a Europa, me vine a vivir a Europa y viví en París, y sus padres la mandaron a Patricia a estudiar a la Sorbona. ¿Y usted entonces, tenía que vigilarla? Y yo tenía que ser su tutor. No me haga llegar a más intimidades que pueden ser escabrosas, pero digamos... Siga. La Patricia que yo conocí en París, pues no tenía nada que ver con esa chiquita malcriada que yo había conocido cuando ella era una niñita, ¿no? Ahí cambiaron las cosas, pero
dejémoslo ahí, ¿no? Dejémoslo ahí. Estaba ahora mirando algunas instantáneas, van recorriendo nuestra fabulosa pantalla, pues todo tipo de gestos, primeros planos de Mario Vargas Llosa. Mario, usted ha sido un hombre muy guapo. Hombre, ojalá fuera verdad. No, tanta belleza. usted seguro que hizo mucho daño a los 30, a los 40, bueno, entre comillas. No, yo escribía todo el día, yo no trabajaba como un loco y escribía y leía. No, mi vida ha sido más bien sumamente sobria. Una gran pasión en mi vida, que es la de Patricia, mi mujer, ha sido la gran pasión de mi vida, eso sí. Pero la verdad que mi vida ha sido muy sobria, ha sido una vida de alguien que ha trabajado muchísimo para no solo poder vivir, sino para poder escribir, ¿no? Para poder pagarme el lujo de ejercitar esa vocación maravillosa. Y bueno, y la verdad que lo sigo haciendo, porque escribir pues es lo que hago la mayor parte del tiempo, y desde luego leer. Con una disciplina, no saben ustedes, ¿eh? Tiene unos horarios marcados, unos hábitos rutinarios de comportamiento, tiene que dormir su siesta, tiene que levantarse tempranísimo, leer toda la prensa del mundo mundial, es verdad. después ponerse a escribir. Conoces todas mis intimidades, veo, sí, es la pura verdad. No, bueno, pero es verdad, mi vida es muy disciplinada, muy metódica. O sea, lo que decía la alcaldesa del esfuerzo, eso es cierto, rajatabla, vamos. Absolutamente. Volvemos. Hemos respondido a Ana Botella, pero teníamos aún entre los 4 la última ronda. Juanito Cruz. Juanito Cruz, el hombre, por cierto, al que dedica al que este está libro. Dedicado el libro, claro que sí. El libro La civilización del espectáculo está dedicada a Juan Cruz. Así es. Bueno, vamos a ver qué es lo que... Y luego en la próxima hay que descartar a uno ya, ¿eh? Hay que descartar el a uno, último. Muy bien, sí. Juan Cruz. Me contó un amigo que le llevaste a ver una película de Schwarzenegger. Después de haber publicado tu libro, ¿le llevarías de nuevo? A ese amigo fue Juanito Cruz. Estábamos en las Canarias y lo llevé a ver una película de Schwarzenegger, en la que Schwarzenegger al final de la película se descubría que era Dios. Entonces, sé cuál es, sí. Era una idiotez monumental, pero una idiotez que se podía ver. O sea, pero él, que cree, como muchas personas, que solamente debe ver películas serias, películas profundas, películas inteligentes, se indignó conmigo de una manera, pero feroz. No lo volvería a llevar pero yo no a ver. me extraña, Mario. Sí. No, es que yo puedo ver... O sea, usted escribe la civilización del espectáculo, diciendo todo eso de la cultura de masas, y se va a ver a Schwarzenegger. No, pero que digamos, es el elogio del músculo y no del porque cerebro, a mí me pasa una cosa curiosa con el cine. A mí me gustan las buenas películas, desde luego, pero las malas películas, si no son pretenciosas, las puedo ver. Así como no puedo leer un mal libro, me aburre, lo dejo, tengo la sensación de perder el tiempo. Una mala película, si no es pretenciosa, la puedo ver. O sea, yo me puedo ver una película de Schwarzenegger y no entrar en ataques de hidrofobia como Juanito Cruz, que no soportó eso y se enfermó y se quedó enojado conmigo, ¿sabes? Y luego salieron, porque uno se entera de todo, y se fueron a comer una pizza. Hombre, Nos fuimos Mario. a comer una pizza. Schwarzenegger y pizza, sí. Schwarzenegger y pizza, la combinación es letal. El espectáculo puro, sí. Sí, viva el espectáculo, ¿no? Bueno, teníamos una opción entre dos. Es la última vez que le doy la libertad, la potestad, de elegir. Señor Vargas Llosa, de elegir. Piense bien, tenemos a Antonia Delate. ¿La conoce Antonia Delate? No, no la conozco. La modelo, casada en primeras nupcias con Alejandro Lecchio, una chica guapísima, italiana. Así veo, sí. Y tenemos al joven Ricardo Gómez, que es una promesa, una realidad, pese a su juventud, de nuestro cine y nuestra televisión. Pues qué difícil elección, pero bueno, elegiré a la dama, pues. Sabía, si es que de verdad, sabía que elegiría a la dama. Escuchemos a Antonia Delate, a ver qué quiere preguntar. Sé que usted tiene mucha devoción por los hipopótamos, pero no sé cuál es el motivo. ¿Qué tienen los hipopótamos que tanta admiración despiertan en usted? El hipopótamo es un animal aparentemente muy feo, pero de muy sanas costumbres. Muy feo. Es muy feo, aparentemente. Mire. Yo he visto prácticamente nacer un hipopótamo, y los hipopótamos recién nacidos son muy bonitos, son rosaditos, tienen una cosa inofensiva, pero
el hipopótamo es un animal bueno, es un animal que no hace daño, es un animal que tiene una garganta muy pequeñita y solamente puede comer las cosas que se le meten, los insectos que se le meten a la boca, y después es herbívoro, y lo que le gusta es hacer el amor. El hipopótamo es el animal que ha materializado lo que era el emblema de los hippies, ¿ah? Hacer el amor, no la guerra. El hipopótamo no hace la guerra, el hipopótamo hace el amor. Es que no lo necesita, ¿no? Y dicen que después del sapo es el animal que goza más haciendo el amor. Puede hacer el amor más tiempo. O sea, es un ser totalmente benigno, pacífico. ¿Cuánto es mucho tiempo? ¿Un día, dos, una semana, un mes? No sé, pues porque el récord lo tiene el sapo, como seguramente tú sabes, no, que no puede lo hacer el sabía. amor 40 días y 40 noches. Yo sabía que si besabas un sapo bien, Sí. se convertía en príncipe, pero no sabía... Ahora lo entiendo. El sapo puede hacer el amor. Lo leí en un libro hace como 40 años y siempre me quedó dando vueltas, con cierta envidia, naturalmente, las proezas de este animal, también tan feo aparentemente, pues sí, y capaz de hacer el amor 40 días y 40 noches, supongo que sin dormir o de repente durmiendo, sigue operando, ¿no? También habla de sexo en este último libro, Mario Vargas Llosa, pero es que además hay una parte de su literatura, siempre ha defendido la literatura erótica, y ahí está, por ejemplo, los cuadernos de Don Rigoberto, ahí está el elogio de la madrastra. Así es. Sin embargo, cuando habla de sexo, Mario Vargas Llosa, pone usted muchas barreras, es decir, no quiere saltar a lo que supone para un sibarita añadir civilización a un instinto animal. No, al contrario. Yo digo que la civilización ha hecho que el sexo se desanimalizara. Claro, y lo convirtiéramos en una obra de arte. Eso es el erotismo, el sexo desanimalizado y convertido, gracias a las contribuciones de la cultura, de la música, de la pintura, de la literatura, en una obra creativa, en una obra de arte. ¿Ah? Y por eso defiendo el erotismo como una conquista de la civilización, que es en cierta forma incompatible con la promiscuidad y con la liberación de todo tipo de tabúes o de barreras en el campo sexual. Creo que es muy importante, eso lo dijo Bataille, un ensayista que yo admiro mucho, que para que el sexo tuviera, digamos, esa riqueza que enriqueciera la vida con un tipo de goce muy especial y único, era muy importante que se mantuvieran ciertas formas, ciertos rituales en la conducta sexual, en la vida sexual. Y ciertos misterios. Y yo creo que eso es muy cierto y que por lo tanto el abaratamiento, la vulgarización del sexo no hay que confundirla con la libertad sexual que hay que defender, pero al mismo tiempo el sexo debe respetar ciertas formas y ciertos rituales para poder convertirse en esa cosa hermosa, creativa, que es el sexo que resulta no del puro instinto animal, sino del erotismo, ¿no? O sea, cuando la civilización pasa por el sexo se convierte en erotismo. Cuando la civilización no atraviesa el sexo es pornografía. Exactamente, cuando el sexo se abarata, se vulgariza, se vuelve un puro desfogue, se vuelve pornografía, desaparece el erotismo y surge esa cosa sucia, fea, vulgar, tosca, chusca, que es la pornografía, ¿no? Iba a preguntarle con el paso del tiempo en qué se convierte el sexo, pero no, porque de eso usted no habla. Hombre, con el paso del tiempo en un momento pues se apaga, ¿no es cierto? Se va apagando, con los años se va apagando el ímpetu sexual, pero yo no creo que el sexo desaparezca nunca, el sexo sobrevive buscando formas alternativas, ¿no es verdad? Y en última instancia queda siempre el refugio de la imaginación, ¿no es verdad? El refugio, allí es la tabla de salvación final del sexo es la imaginación, ¿no? Una imaginación que en el caso de Vargas Llosa, pues imagínense. Bueno, en este momento estamos llegando a los últimos minutos ya de esta entrevista a la carta y ahora va a haber alguien, pero esta vez no me puede decir que no puede escoger. Aquí se acaba la entrevista a la carta. Muy bien. Esta es una parte del menú que le vamos a ofrecer y que estoy segura de que le va a hacer ilusión, Mario. Va a hacer ilusión. A ver, vamos qué a ver curiosidad. a quién descubrimos ahora mismo en la pantalla. A ver. Mensaje para
Mario. Hola papi, caramba, ¿cómo estás? hija, Estamos mi aquí con nieta. Isabela y con Anaís para hacerte unas preguntas y darte una pequeña sorpresa. Pues qué Pregúntale al gusto. abuelo. A ver, mira con Fonchito. escribir otro libro como el de Fonchito? ¿Cuándo vas a escribir otro libro como el de Fonchito? Bueno, pues, otro libro como Ahora Fonchito. que me lo pide mi nieta, Y públicamente además. me lo pide públicamente, no tengo más remedio que escribir una nueva historia con Fonchito Niñito, prometido. Está en Lima Morgana. Está en Lima Morgana con que es una excelente Isabela fotógrafa. y con Anaís, mis nietas más chiquititas. Por cierto, ¿lo de ser abuelo ha sido un cambio para Mario Vargas Llosa? Sí, porque la relación con los nietos es una relación que tiene toda esa cosa entrañable que tiene la relación con los hijos, pero no tiene ninguna de las servidumbres. Lo maravilloso es que es una relación que solamente es regocijante, placentera, maravillosa. Yo creo que soy un magnífico abuelo, gozo con mis nietos. ¿Y fue un buen padre? Bueno, es un buen padre. Fui un buen padre en el sentido de que nunca castigué ni reñí a mis hijos. Lo contrario de lo que le hizo a usted el suyo. Exactamente. Yo tuve un padre tan duro, tan feroz. Tuve una idea de mi padre tal que yo no quise nunca que mis hijos tuvieran una idea semejante de mí. Entonces fui realmente, eso que llaman en España un padrazo, eso fui con mis hijos. La autoridad la imponía a mi mujer, ella los castigaba, ella los reñía. Entonces yo me llevé siempre maravillosamente con mis hijos. Y con mis nietos yo creo que soy un abuelo ejemplar, realmente, sí, sí. Mario, y cuando uno mira hacia adelante y ya ve que eso que podemos llamar el resto de la vida ocupa un espacio mucho más pequeño que lo que queda por detrás, ¿cómo se siente? ¿Cómo se refleja en la literatura? Pues mira, yo creo, Julia, que lo ideal es que la muerte te encuentre viviendo con pleno dinamismo, con plena ilusión, como si tú fueras inmortal, que tú llevaras... Es que usted lo es. No, sentirse que realmente tienes la vida por delante y que trabajas con el mismo entusiasmo y haces planes a largo plazo, como si fueras a vivir siempre. De tal manera que la muerte sea un accidente. Eso yo creo que es lo ideal. Mira, deja que te cuente una cosa. La última vez que estuve en Francia encontré en una librería un folletito que era el discurso que pronunció Claude Lévi-Strauss en el homenaje que le hicieron cuando cumplió 100 años. Es un librito que voy a llevar siempre conmigo porque es maravilloso. Este señor a los 100 años habla de su vida como si estuviera empezando. Es algo maravilloso, cómo descubrió la antropología. Él le interesaba la literatura, la historia, pero la vida lo fue empujando a la antropología, en la que llegó pues a convertirse en una eminencia, ¿no? Y su vitalidad es algo absolutamente extraordinario. Yo decía un ejemplo, ese es el ejemplo que tenemos que seguir todos los que nos vamos acercando ya a lo que San John Perse llamaba la gran edad, ¿no? Pues bueno, yo ya estoy en la gran edad, pero no he perdido ni las ilusiones ni los ímpetus. Quiero seguir vivo hasta el final, creo que eso es lo importante. Estamos ya fuera de tiempo, pero ahora imagínense, Mario, que dentro de 100 años... Obviamente su obra seguirá estudiándose, recordándose, valorándose. Eso no lo sabemos. Eso, yo sí, y usted también, Mario, no sea coqueto. Quisiera, pero eso no lo sabemos. Eso es siempre un gran enigma. Imagínese que han pasado 100 años, que van a hacer un programa especial sobre usted y que en algún soporte, veremos cuál es el soporte adecuado dentro de 100 años, recortar un trozo de esta entrevista. ¿Qué le diría a alguien de dentro de 100 años de usted? Le diría, así éramos. Espero que ustedes hayan aprendido la lección. Pero usted sabe que nunca se aprende la lección. Bueno, algunas lecciones se aprenden. Ojalá los que vengan después aprendan y que no repitan las barbaridades que nosotros hemos cometido. Bueno, pues hemos intentado acercarnos esta noche al hombre que vive tras el escritor extraordinario que ha dejado para la posteridad algunas de las páginas más bellas del siglo XX en español. La conversación con él siempre es un lujo, siempre es un placer para la inteligencia. Gracias, Mario, por haber venido. Muchas gracias, Julia. Muchísimas gracias. Encantado. Esperamos haberles también entretenido y que hayan aprendido algo en compañía de Mario Vargas Llosa. Recuerden que la semana próxima tendremos una nueva entrevista a la carta en la que ustedes pueden participar entrando de forma gratuita en la aplicación del programa a través de su móvil
o bien allí, o bien en radiotelevisionespañola.es. Allí podrán grabar sus preguntas y hacerlas llegar a este espacio. Así que hasta la semana que viene, hasta la próxima semana, les espero. Adiós.